Muy buenas tardes, tengan todos. Ya vamos a empezar unos minutitos. Solo voy a revisar mi conexión porque tenía algo por ahí que no me quería funcionar, pero ya estamos listos. Mi hijo, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo lo vean ustedes. Día de hoy, lunes, el último tema para que ustedes ya tengan el material completo y en un segundo se los voy a estar haciendo llegar. Pues siempre por el Telegram, donde tenemos la información, ¿verdad? Muy bien. Entonces no voy a esperar mucho tiempo, un ratito nada más, porque sé que el lunes cuesta que se conecten un poquito más. ¿Por qué razón? Porque algunos llegan de trabajo, manera de esperarlos y hacer la clase lo más pronto. Buenas tardes, se ve y se escucha bien. Gracias. Karen Orozco nos escribe aquí. Ya solo estamos dando un tiempecito, Karen, porque faltan algunos. De hecho, faltan bastantes. Y el lunes no sé por qué siempre cuesta que se conecten. Entonces, sábado todos están ahí en los 1000 y algo de estudiantes. El domingo también. El lunes es más Marvin Vélez. Mucho gusto, Marvin. Ahí saludarlo. Ahí estamos ya listos y prestos para empezar. Bueno, si no, vamos a perder más el tiempo porque la clase siempre es un poquito larga porque yo trato de hacer mucha explicación. Entonces, solo díganme, por favor, si ven la presentación. Si ya la ven. Porque nosotros ya nos conocemos, lo conocemos de memoria. Para hoy les voy a pedir que tengan a la mano la ley del organismo legislativo. Vamos a ver, no voy a correr. La ley del organismo legislativo, yo las tengo aquí a la mano, con todos estos códigos que yo les estoy ahí pidiendo, ¿verdad? Déjenme ver si tengo. Aquí está. Yo voy a jalar mi tablet. La voy a utilizar para... Lo bueno que tengo una tablet para usarla de escritorio. Bien, entonces tengan a la mano eso que nos va a servir y ahí vamos a ir dando algunos tips de las preguntas de artículos de 174, el 282 de la Constitución. Léanse el artículo, los artículos de la ley del organismo legislativo, en donde está la iniciativa de ley, o sea, el proceso de elección de ley, y también lean por ahí ustedes todo, más o menos llega al que les dijera yo, el organismo legislativo. Yo lo veo a partir del 109, 110, de 110 hasta el 120. De eso les viene un trabajo. ¿Qué trabajo les viene? Les viene en el laboratorio siguiente toda la ley o toda la iniciativa de ley, incluyendo los artículos 174 al 182 y del 100, y que les dije que se aprendan bien todo lo que les voy a decir hoy, porque va a ser importantísimo. Vamos a empezar. Entonces, vamos a decir el Derecho Internacional Privado, clase FG 059, clase 5, semana 5, jurisprudencia, doctrina y ley interna. Hoy vamos a hablar de la jurisprudencia, vamos a hablar de la doctrina y por qué es la ley interna. La jurisprudencia no es más que aquel conjunto de
de fallos, ¿verdad?, emitidos por los jueces, lo cual constituye o crean una jurisprudencia, pero esos deben de ser emitidos en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque unos son de la Corte y los otros son de la CC. Entonces, esos fallos tienen que ser directamente de la misma resolución, o sea, que sea lo mismo, pues, o sea, no puede ser que se interrumpa un fallo y que los 5 fallos pues digan lo mismo, por decirlo así. Entonces, la doctrina, esa doctrina interna, y todo lo que aprendemos nosotros es la doctrina. La doctrina es la que se enseña y las leyes son las que regulan. Y la ley interna, según nosotros ya lo conocemos, como sabemos en el Código de Derecho Internacional Privado, hemos establecido que la ley interna es aquella mediante la cual los estados, aprendiendo que el Código Civil en materia de matrimonio, en materia de nombre, cambio de nombre, extranjeros que están en Guatemala, que tienen los mismos derechos o tienen aquellos famosos llamados derechos adquiridos. ¿Y de dónde los adquirimos? De derecho adquirido. Si se dan cuenta aquí, solo les doy la jurisprudencia. En realidad eso debería ser la jurisprudencia, pero aquí ya les amplío yo al derecho adquirido. Entonces vamos a ir con la primera. ¿Qué es la jurisprudencia? Ya se las expliqué. Les dije que la jurisprudencia es el término. Jurisprudencia es la reunión de las sentencias judiciales. Si hay alguna duda con la emisión de una sentencia, pues se puede formar jurisprudencia. Y 5 respuestas iguales o 3 respuestas iguales van a formar una jurisprudencia. Eso quiere decir que es cierta, que es legal y que es legítima. La jurisprudencia internacional se constituye como fuente primaria. ¿Por qué razón? Porque crea una doctrina internacional aplicada a los estados, para poder poner en prueba su derecho internacional en su territorio o en su derecho interno. Entonces, por ejemplo, yo les estoy hablando aquí de un derecho claro. Vienen las primeras preguntas para que ustedes ya vayan subrayando. Acuérdense que les he dicho que hay que subrayar, pero no me manchen todo el código de amarillo, porque hay unos leen y rosado, por ejemplo, uso el rosado para títulos, uso el amarillo para el texto, uso el verde, por ejemplo, para definir las competencias, los jueces y todo eso que habla de corte de jueces, todo. Y uso un color, ay, se me olvidó, rosado, amarillo, no sé. Pero ustedes busquen de ahí, o sea, ¿por qué? Porque cuando yo encuentro verde tiene algo. Y hay otro color que yo utilizo, que es el azul. El azul lo utilizo para marcar plazos y artículos, para que no se me equivoque. Bueno, entonces, constituye fuente primaria, ¿por qué razón? Porque viene de una ley que se ha creado, que ha sido aceptada, ratificada, constituida. Los únicos que pueden crear una iniciativa para poder crear una ley, que no somos todos. Entonces ahí ustedes lo van a ver en el 174, que se los voy a leer en un ratito para que ustedes estén más o menos informados. Entonces, de ahí viene que todo lo que se ha pactado tiene que convertirse en una ley para poder, una norma jurídica, una ley determinado asunto. En este caso, la ley de derecho internacional privado es aquel conjunto de normas de carácter internacional
internacional que tienen como bien regular ya el derecho internacional público o bien sea privado. Alguien me gustó, usted dijo que público y privado. Sí, porque existe el derecho internacional público y existe el derecho internacional privado. Ambos son diferentes. En una ocasión alguien me preguntó si existía el derecho internacional público. Todos los que son abogados como ustedes deben de saber que ustedes llevan los dos cursos, derecho internacional, las relaciones de los conflictos o la resolución de conflictos entre personas. ¿Y cómo resolvemos nosotros entonces qué es el derecho internacional público? Pues claramente la ley dice que son aquellas relaciones ya, las cuales se resuelven mediante los conflictos, pero debe de ser Entonces me dijo alguien, entonces dígame, el mismo que me estaba preguntando, no me estoy burlando de él, por supuesto, porque las preguntas fueron muy buenas. Entonces me dice, así hablaba en fuerte, así, bien grueso. Entonces digo, entonces explíqueme usted, déme un ejemplo. Pues imagínese, él me estaba diciendo que yo le dijera, ¿verdad? Deme un ejemplo de cómo aplicar. Pues sí, yo le dije, aplique el derecho internacional privado a través de la Corte Interamericana de Extradición entre los estados. Y este es un pacto que se hace, es derecho internacional, materia internacional de carácter público. Y en materia de derecho privado ya dijimos que es personal entre las personas, por eso hablamos del matrimonio, de las capitulaciones, y ahorita vamos a tocar un artículo aquí que nos dice otras cosas del Código Civil, y por aquí lo tengo a la mano, ustedes, derecho adquirido en el artículo 8 de la ley del decreto 1575, que es el derecho internacional privado. Entonces se establece el artículo 8 que dice los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código. Los derechos adquiridos, o sea, como dice, a las faldas de este código, tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que se opusiera alguno de sus efectos, consecuencias o regla del orden público internacional. Entonces viene a la ley del organismo legislativo en el artículo 25, por decir, bueno, voy a ver si quieren, voy a ir por pasos. Me voy a quedar con el artículo 8 y cuando encontremos aquí vamos a presentar. Entonces, en el artículo 8 nos muestra cuál es un derecho adquirido y por qué. Porque los estados contratantes son aquellos que pactaron para poder definir ese derecho. Pero ¿de dónde sale ese artículo? No se lo fumaron, ese simplemente lo sacaron de la Constitución, lo sacaron de la ley del organismo legislativo y lo sacaron de la Constitución. Pero no puede estar por encima de la Constitución ninguna ley, porque entonces se perdería la supremacía constitucional y dejaría de ser una Constitución. Entonces se violaría prácticamente todo, se perderían los derechos y garantías constitucionales de las personas, aunque aquí las tenemos perdidas. Aquí en Guatemala tenemos perdidos esos derechos, nosotros no tenemos derecho a nada, aquí cada quien hace lo que se le pega la gana, aquí actúan como quieren, hoy cierran carreteras, mañana derechos humanos. La maestría que yo estudiara derechos humanos y constitucionalidad, por eso es que me encantó y realmente yo me la disfruté y la aprendí mucho, realmente aprendí todo sobre el derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones y un montón de cosas que se aprenden ahí. Entonces el derecho adquirido nace de una ley y lo plasman en la ley de derecho internacional de reserva. Eso lo leen ustedes. Pero dice en el artículo, dice, Código de Derecho Internacional Privado, cuyo tenor literal es el siguiente. Convención. Entonces, ¿qué es? ¿A través de qué se crea el derecho internacional privado? A través
de una convención en la cual participaron un montón de estados que permitieron crear el Código de Derecho Internacional Privado. Entonces dice así, dice ahí dice, porque las leyes no dicen, esta no es una ley, es una convención. Entonces ahí no establece, aquí está diciendo qué es lo que va a pasar. Yo les digo, ustedes tienen que decir el Código Plenipotenciario de Guatemala en La Habana, Cuba, el 13 de febrero de 1928, mediante la cual se adopta un Código de Derecho Internacional Privado. Pregunta de examen, ¿cómo se creó el Código de Derecho Internacional Privado? Sí, licenciado, se creó a través de la Convención de La Habana en 1928 y por los plenipotenciarios de Guatemala. Quiere decir que ellos son los que como que la promovieron. Muy bien, entonces esto se aceptan, ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado, anexado al presente convenio. Entonces, aquí viene el convenio de una vez, el convenio y el código, ¿ya? Adhesión de otros países y la reserva en el 3, y en el artículo 1 habla de los derechos, en el artículo 1, pero ya de la ley, de la ley de derecho, del Código de Derecho Internacional Privado. En el artículo 1 dice, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes, quiere decir que deben de haber estado en esa. Se establece que dice, los extranjeros que pertenezcan a gozan del territorio, dice, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás, los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Artículo que lo sabemos ya de memoria. Entonces, esto nos da los derechos adquiridos. Entonces, si vamos al artículo 8, establece los derechos, aquí sí establece, no dice ni reza, porque esta no es una madre ni es un padre, ni dice porque no habla, sino que establece, porque ahí lo establecieron. Artículo 8, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este. Aquí regreso al convenio que está aquí y voy a leer donde dice, Convención de Derecho Internacional Privado. Dice, los presidentes de las repúblicas de Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y todos los que aparecen ahí son los estados contratantes que crearon el Código de Derecho Internacional Privado y que lo suscribieron por medio del convenio ya de La Habana. En La Habana, el convenio de la clase del sábado no estuvo muy buena porque no la terminé de dar. Pero ayer domingo, pues concluimos con muy buena ahí. Muy bien, entonces, ¿podría repetir, por favor, lo que tenemos que leer? No lo voy a repetir, solo van a ustedes a tener, no van a leer, pues, empiecen a leerlo todo, ustedes lean sus leyes. Pero, pues, les dije, legislativo del 109 en adelante, hasta el 122 creo que les dije. Sí, que también es la iniciativa, pero es el procedimiento para la creación de una ley, hasta donde está el veto del presidente. ¿Tan? Respuesta. Ya les respondí a Zoe. Me imagino que Zoe no dice aquí, pero me imagino que Zoe por la foto. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, leerlo y aprender dónde encontramos. Es el único que puede crear leyes, decretos, constituciones, no, pero se van a crear a través de eso. Se acuerdan que la constitución se crea de una manera diferente, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, entonces aquí es donde se adquiere este derecho y dice así, dice, constituye fuente primaria el conocimiento para el estudio de la comprensión del derecho internacional público y privado, conjuntamente
yo sé en el artículo 8 ¿qué le voy a poner ahí? Principio de adquisición, por ejemplo. Aquí lo voy a hacer yo. Principio de adquisición de derechos internacionales, por ejemplo. Es un principio. El artículo 8 es un principio. Por eso establece que principio de las personas el derecho adquirido. Solo déjenme, porque todavía no estoy bien recuperado de mi garganta, pero todos los días que estaban, estos días, 2 semanas, llevo tomando unos ustedes ahí meros para que me ayuden un poco a la garganta. Bien, entonces, ¿quiénes pueden crear jurisprudencia internacional? Pues dice que la Corte Suprema y el derecho internacional. Entonces, como estamos hablando de qué? De la jurisprudencia, de la doctrina y como internacional privado, se creó 1575, se creó a través de un convenio que está aquí inmerso, por eso dice adjunto el convenio, ¿verdad? Y luego pues está la ley. La Corte Suprema y el derecho internacional dice la interpretación de las normas de la Constitución, oigan lo que dice, la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte Constitucional sientan doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 5 fallos contestes, que así los conocemos, de la Corte Suprema y 3 de la Corte de Constitucionalidad. Esto es lo que ustedes no me voy a explicar de esta manera para que lo entiendan mejor. Entonces, así de sencillo, pregunta de examen. ¿Cuántos fallos? 5. ¿Cuántos fallos son de la Corte Suprema? 5. ¿Cuántos fallos son de la Corte Constitucional? 3. ¿Y qué forman esos fallos que son repetidos y continuos y que son exactamente lo mismo? Pues forman una jurisprudencia. Entonces, una jurisprudencia nacional o una jurisprudencia internacional. Pero la jurisprudencia solo la va a llevar el derecho. Pero ahorita lo voy a corregir. Escriban ahí artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que ustedes vean dónde podemos encontrar ese rollo que está ahí, ¿va? 67, párrafo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no hubieran errores en mis clases, pensarían que yo no las hago. Entonces, por eso, mejor si hay errores. Así los vamos corrigiendo. Entonces, nos vamos al artículo 627 rapidito. En el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente. 28-27. Muy bien. Interposición o casación. Vamos a ver. 627, párrafo 3. Bien, entonces 627, párrafo 3. Dice, si se alegra, estamos hablando de que eso obviamente es un tribunal supremo que tiene que emitir. Entonces eso sería como de la Corte, porque están en la Corte, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos ese artículo? En el artículo 627, párrafo número 3, encontramos algo que es jurisprudencia. Entonces ahí lo pueden ustedes escribir, que pongan yo ¿cómo le pongo? Porque así se me hace fácil encontrarlo. Le pongo en grande el artículo, grandote así, 600 y algo, y le pongo un epígrafe que diga jurisprudencia. Jurisprudencia, tengo ahorita la mano, la tengo allá y no me quiero levantar. La metí allá y ahí se quedó en el archivito ese que tengo ahí. Pero ustedes vayan a su ley de amparo de exhibición personal y subrayen el artículo 43 y lean qué es lo que es la jurisprudencia. Bueno, a veces yo lo hago aquí en presentación, pero hoy no tenemos mucho tiempo, la clase es muy cortita, bueno, el tiempo es muy corto, la clase no es corta, puedo pasar 2 horas hablándoles de esto, como se hacía en la Universidad de San Carlos, 2 horas, ya se los di. Las resoluciones constituirán jurisprudencia.
siempre que lo resuelto en ella se sustente en 5 sentencias ejecutoriadas interrumpidas por otra en contrario que haya sido aprobadas por lo menos por 8 ministros. Eso ya es complemento, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuántos fallos deben de formar una jurisprudencia según la Corte Suprema? 5 fallos. ¿Cuántos fallos deben de formar jurisprudencia según la Corte de Constitucionalidad? 3 fallos. Así de sencillo. Muy bien. Resolución para formar una jurisprudencia. Muy bien. Entonces, vámonos al siguiente. ¿Qué es la jurisprudencia? Yo no estaba ahí tarareando porque es lo que yo pienso. O sea, a veces yo digo lo que pienso antes, ya les hablé de esto, para que ustedes vayan también haciendo sus propias definiciones. Aunque a algunos catedráticos no les gusta que les hagan lo que no es exacto la doctrina, no, ustedes tienen que saber lo que es. Entonces, es el determinado. En este caso, el derecho internacional público, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuántos fallos? 3 para una, 5 para la otra, los cuales ustedes ya los tienen ahí. Y esas son preguntas que vienen en el examen. Si no les vienen ahorita, algunos no les van a venir porque son 50 preguntas y me imagino que hacen varios ítems de todas esas preguntas, ¿verdad? Pero a algunos les pueden venir preguntas como las que estoy diciendo. La jurisprudencia es la comprensión e interpretación de la norma jurídica basada en las sentencias pasadas emitidas por un órgano oficial del Poder Judicial de una nación o de un estado. Vamos ahí. Prudencia, sabiduría o conocimiento. Eso quiere decir que el derecho, la prudencia, el derecho, la prudencia, la sabiduría, el conocimiento lo tienen las cortes para emitir 5 fallos similares, analizar el caso y decir esto está correcto, voy a emitir mi fallo que está correcto, voy a emitir mi fallo correcto, voy a emitir mi fallo correcto, y hay 5 o hay 3 fallos, entonces eso forma la jurisprudencia. Se le llama jurisprudencia porque como a través de un proceso se emite una sentencia y se pone la pena, punto. No hay para dónde. Características de la jurisprudencia. Vamos con el número 1. Perdón. Consiste en un cuerpo de sentencias. En un cuerpo de sentencias, interpretaciones provenientes del organismo jurídico oficial. Ya dijimos quiénes son. Se forma a partir de todos los fallos y decisiones de los tribunales. Ya dijimos cuántos son. Se le considera una fuente formal del derecho. ¿Por qué es una fuente formal del derecho? Porque obviamente están emitiendo unos fallos a través de una jurisprudencia. Se desarrolla conforme que ser por lo menos 3 o tienen que ser 5 fallos. Doctrina de la jurisprudencia. Ahora sí vamos con la doctrina. En Guatemala la jurisprudencia es reconocida como fuente complementaria del derecho. Por el artículo 2 y 5 de la ley del organismo judicial. Tomamos la ley del organismo judicial, nos vamos al artículo número 2 y establecemos qué es lo que dice ahí. Ya voy a llegar a lo... en el artículo 2, que es la jurisprudencia, vean lo que dice, lo que establece, perdón. Fuente del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. O sea, la jurisprudencia complementa la normativa jurídica o una sentencia emitida para que quede, digámosle así, fija o que quede firme, ¿verdad? Si hay duda por cualquier caso, pues se pide la jurisprudencia que se emitan los 5 fallos o extranjera, mediante o residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala. Ahí está. ¿De dónde nos fumamos este artículo 5? No lo fumamos del convenio. ¿De dónde nos fumamos este artículo 5? Nos lo fumamos de la jurisprudencia. Ahora bien, antes de seguir, necesito que vayan a leer el artículo 26. Pero antes hablemos
antes de esto, veamos, la supremacía constitucional. Guárdense los artículos porque viene alguna pregunta de eso, si no estoy mal. ¿Qué es la supremacía constitucional? Pues es aquella mediante la cual ninguna ley va a contrariar los 2 de la Constitución de la República de Guatemala y el artículo 9 de la ley del organismo judicial, que establece lo siguiente: supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Y aquí van a entender lo que yo les digo con relación a los derechos humanos. Establece: los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa sobre el derecho interno. Ah, qué chulo. Eso quiere decir que nos han enseñado que las leyes están por encima de la Constitución. En materia de derechos humanos, no, están a la par, porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue sacada de la Constitución. Y les voy a pedir, compren la Convención Americana de Derechos Humanos, léanla y compárenla con la Constitución y van a ver de dónde se sacaron los artículos. Así no se puede violentar, porque una ley que contraríe a la Constitución, ¿verdad?, es sinónimo de decir que va a ser violentada la supremacía constitucional. Por favor, subrayen sus artículos, como yo les voy diciendo, para que vayan entendiendo lo que realmente queremos. Bien, entonces tenemos ya entendido que la jurisprudencia en sentido restringido equivale a la doctrina legal, la cual es obligatoria. La doctrina, entonces obviamente la jurisprudencia es formada por el derecho y el sentido restringido, pues la doctrina, porque son las leyes que se van creando de conformidad con el derecho y que son como con la necesidad del derecho de costumbre, el derecho legal y todo lo que se va creando aquí en nuestro país. Muy bien. ¿Cuándo hay jurisprudencia? Y ahorita ustedes ahorita se están riendo. Miren, no lo estoy viendo, pero les puedo garantizar que se están riendo. No los estoy viendo. ¿Por qué? Porque, como ya lo aprendimos al principio, ya nos explicaron que son los fallos, que es la jurisprudencia, cómo se forma, pues no hay mayor que explicación que decirles cuándo hay jurisprudencia. Si les hiciera la pregunta, ustedes me van a decir general que puede influir en casos futuros. Entonces, la pregunta de examen va a ser así. Yo les puedo decir cuándo hay jurisprudencia. Disculpen un poquito. Cuando hay una serie de sentencias, usted no es que cuando hay una serie de sentencias, ojalá que algún día me toque examinarlos a mí de privado, porque yo sí hago todas estas preguntas así. Y si ustedes están pilas, no van a tener ningún inconveniente porque han leído sus leyes. Entonces, cuando una serie de sentencias judiciales que acuerdan una sentencia judicial. Oh, bien, muy bien la respuesta. Ahora explíquenme, ¿verdad? Cuando son 3 fallos, sí, porque soy muy feo. Usted no lo hablo por mal, porque yo sea así, sino que hablo a veces las vivencias que pasan en los salones, cómo se comportan los muchachos, y a veces lo que ellos dicen, a veces nos ayuda a resolver cantidad de problemas, ¿verdad? Entonces, ustedes van a decir, sencillo licenciado, pues son 5 fallos de la Corte de Suprema y son 3 fallos de la Corte de Constitucional. ¿Y qué forma eso, compañero? Pues eso forma jurisprudencia. Muy bien. Entonces, uno ni nada que ver. Estoy diciendo sujetos que están sometidos al legislador, mientras que el derecho internacional, aquí viene la diferencia, está destinado a regular relaciones entre los Estados miembros o Estados parte. Pero si el derecho internacional privado, pues sí, entre los Estados miembros y Estados parte. Pero el derecho internacional privado resuelve problemas personales o de personas entre personas, y el derecho internacional público resuelve problemas entre estados, o sea, estado contra estado, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, digamos, la guerra de Ucrania, que nos está jodiendo a todos, nos está arruinando, nos está perjudicando, pues eso
Así, es sencillo. Y los perjudicados, la gente que muere, la gente que va a la guerra, nosotros que estamos aquí, obviamente también estamos sintiendo el peso, gasolina 37 pesos con tanto, le quieren subir más y bueno, no sé, ustedes saben, ahí estamos. ¿Cuáles son las legislaciones internas? Si yo les pregunto, a ver, hábleme eso, aquí sencillo, la pregunta es, hábleme sobre el derecho. Pues es el conjunto de normas, licenciado, que regulan la relación de un sujeto, un individuo entre una sociedad. Ah, qué bonito se ve. Pero háblame sobre la legislación de creación de una ley a través de la Constitución, el artículo 174, y a través del artículo 109 de la ley del organismo legislativo. Ah, entonces, ¿por qué me está hablando usted del 174 y del 100? Porque lo que pasa, licenciado, que en el 174 de la Constitución está todo la idea de quienes tienen iniciativa. Leamos el 174, lean ustedes. Y en el 109 de la ley del organismo legislativo establece el procedimiento para la creación de una ley. Ah, muy bien. Entonces le puedo viendo el tipo de derecho de ley internacional que se quiere crear. Hablemos, y ustedes se lucen ahí, no es de eso. Hablemos del derecho, del Código de Derecho Internacional Privado. Por ejemplo, se creó a través de una convención de Cuba, en La Habana, en 1928, en donde los plenipotenciarios de Guatemala establecieron el acuerdo con otros estados para crear este código. Así. ¿Y cómo se creó? ¿Cómo se desarrolló? Pues se hizo a través del procedimiento legislativo, en el cual se creó un decreto 1575. Y uno de licenciado, examinador, como cuando uno está se asusta, sí le atina, porque ustedes van a aprender todo cuando estén estudiando a profundidad las leyes. Muy bien, entonces ahí estamos con eso. Principios de respeto internacional de los derechos humanos. Ustedes preguntarán siempre por qué me da ahí, tengo el reloj, porque ahí se acuerdan que me pidieron que no terminara tarde las clases, porque tienen otras clases y no lo hice público porque la persona me pidió que no lo publicara, pero lo tomé muy en cuenta. Cuando un derecho ha sido legítimamente adquirido en un estado, principio del respeto internacional, derecho adquirido. Dice, derechos adquiridos, el Estado en capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal, será reconocido en Guatemala, sino que se opone al orden público. O sea, si no contraría la ley, este derecho adquirido se va a respetar aquí en Guatemala. Está el artículo 26 de la ley del organismo judicial. Y también lo vamos a encontrar de la ley del organismo legislativo. Le ponen ustedes ahí también derecho adquirido, solo que lo van a poner en el artículo 26, la literal D. Y dice así, Comisión de Derechos Humanos, artículo 26, literal C. O sea, atribuciones son atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, evacuar opiniones directamente sobre tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, trasladándolo al Pleno y al Procurador del otro. O sea, un Estado no puede adquirir un derecho, no puede aplicarlo si no adquirió en la convención, no participó, no puede, tiene que adherirse, tiene que ir y adherirse a la convención para tener el derecho a aplicar este código. Luego, que dicho derecho haya sido adquirido de conformidad con una ley vigente. ¿De dónde sacamos el derecho adquirido? De la ley del organismo legislativo y de la ley del organismo judicial. Es un artículo que está vigente, entonces tiene plena validez. Que dicho derecho ha sido adquirido conforme a una ley vigente, que el respeto del mismo sea explícitamente invocado
por las partes o por ellas. Invocar quiere decir pues, traerlo a colación. Limitaciones, que no se les da imposibilidad material, pues aquí hay todo el material para aplicarla, que tienen todos los convenios y pactos, que el derecho invocado todavía se repute vigente en el país. Importancia del principio, que se extiende en primer lugar a la eficacia de sentencias extranjeras. Fundamento del principio, la seguridad, la existencia, la comunidad, la seguridad jurídica necesaria en las relaciones jurídicas, la existencia de la comunidad internacional y necesidad de la convivencia del respeto mutuo. Fundamento del principio, la seguridad jurídica necesaria, la existencia de la comunidad internacional, la naturaleza sociable y cosmopolita del hombre, los medios altamente tecnificados que ofrecen hoy en día la sociedad para llevar a cabo operaciones comerciales muchas en esta ley y en esta vida. Muy bien, con eso estaríamos llegando a la clase número 5, preguntas y respuestas. Bueno, preguntas más que todo y el taco de respuestas, que siempre me lo piden por ahí. Entonces vamos a ver. Número 1. Miren, tan sencillas las preguntas porque ya vimos la clase. De una vez, si ya la saben, de una vez contéstenla. Es la reunión de sentencias judiciales que aplican, interpretan el derecho vigente. Es la reunión de sentencias, dice. ¿Cuál es la orden que puede crear jurisprudencia? ¿Cuál es la orden nacional de los derechos adquiridos? Con eso estamos llegando, hora en punto, 6:13 minutos, y yo estoy terminando las clases así, porque así me las han pedido. Entonces no tengo más tiempo, es lo que les puedo dar por hoy. Les deseo la mejor suerte para los exámenes. No, suerte no existe, estudien, porque la suerte no les va a ayudar, porque ustedes dicen con suerte gano, pero no voy a estudiar. Tienen que estudiar. Y les recomiendo y les recuerdo, no se basen solo en las preguntas, porque estas son una orientación, no es una definición. Enviamos 50 preguntas para que elijan, o sea, se sacan, ¿de dónde se sacan? Se sacan de aquí, de la clase, no se sacan de lo que se sube. Vamos a evaluar los exámenes, y si tienen alguna duda, me pueden escribir al chat, y en esta semana yo los puedo ir orientando, los puedo ir ayudando. En este sentido, muchas gracias por todo, por su atención. Les deseo la mejor de las suertes, la mejor de los estudios para la suerte. Y yo también quiero agradecerles a todos aquellos que me escribieron. Ya estoy bastante bien, 99.9 bien. La oportunidad de estar aquí con ustedes y porque tuvo misericordia de mí y de mi familia. Entonces estoy muy contento, me apasiona lo que hago y espero que a ustedes les apasione también leer y estudiar y comparar para su examen. Pasen buena noche, los veo la próxima clase, que será dentro de 15 supongo, y ahí estaremos tratando ya otros temas del derecho internacional privado y para el segundo parcial. En el laboratorio es donde les viene todo lo de la iniciativa de ley, y ahí van a encontrarlo, ya saben dónde encontrarlo, no van a tener ningún inconveniente. ¿Eh? Pasen buena noche y Dios me los bendiga. Hasta luego. Todavía estoy conectado, no estoy grabando, pero les voy a informar de que ahorita les estoy ya enviando la presentación número 5 para que la estudien, para que no tengan ningún inconveniente. ¿Okay? Recuérdense que las preguntas que les van a ir respuestas solo son como orientación, son un supuesto, pero puede que ninguna de esas venga y vengan de otras del contenido. Si leen el contenido y preparan sus preguntas, ustedes se les va a ser mucho más fácil estudiar. Pasen buena noche, pues saludos. Dice, ¿podría repetir lo que tenemos que leer? Ya lo repetí. Gracias, licenciado. Gracias, predicador. Pero también tengo gratitud para con Dios. Así que les agradezco mucho por su preocupación. Recibí muchos correos de ustedes diciéndome que me mejorara y todo, y eso me motivó también para estar bien. Así que pasen buena noche. Los veo la próxima semana. Cualquier duda me pueden escribir para yo ayudarlos en las dudas que tengan para su examen. Pasen
Buenas noches.